tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio habitual, Política, Producción y Trabajo, un espacio de reflexión que junto a Ricardo Sarmiento, que hoy no está ausente, está trabajando en su provincia natal, en Mendoza, pero vamos a tratar de reemplazarlo en la medida de las posibilidades. Y le decía nuestro agradecimiento habitual por acompañarnos a reflexionar, ¿no?, sobre política, sobre producción, sobre trabajo. Qué importantes son estos tres temas en épocas que parecen muy revolucionadas, sobre todo cuando tantas campanas y tantos hechos suenan permanentemente en los medios de difusión que se acompañan con los acontecimientos que tenemos nosotros, en particular, los miedos que se nos vuelven a reflotar cuando pensamos en el trabajo, cuando pensamos que la plata no nos alcanza. Y muchas veces cuando uno está en situaciones así que parecen muy críticas, conviene repasar algunos hechos o algunos acontecimientos del pasado. Pensaba en que este 16 de septiembre es precisamente representativo, sobre todo si uno se remite a otro 16 de septiembre de 1955, cuando detrás de los bombardeos a civiles se derrocó a un gobierno democrático, se clausuró un Congreso, se clausuró la justicia y lamentablemente los militares volvieron a ejecutar un golpe que fue cívico y militar. Digo también que un 16 de septiembre, eso nos debe remitir a la lucha que tuvieron los estudiantes, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, y después de una ola de secuestros que comenzó en esta fecha, también en 1976, se terminó no solamente con la vida de aquellos jóvenes que pedían por el boleto estudiantil, se terminó con las aspiraciones de muchos jóvenes que querían también a futuro un país mejor y sobre todo tal vez un futuro en la política. Por eso es tan importante que cuando vivimos épocas un tanto convulsionadas y cuando se utilizan términos como catástrofe, uno piense en otras catástrofes que nos han ocurrido a los argentinos y que ocurren simultáneamente en un día como hoy, tal vez en algunos otros lugares del mundo. Reflexionando entonces sobre política, producción y trabajo, dentro de un ratito vamos a estar con diputados del Congreso Nacional. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. La consideración de determinado tipo de obras de infraestructura, infraestructura educativa, tanto a través de escuelas técnicas como de las nuevas escuelas o remodelación o refacción de escuelas, también dentro de la política dinamizadora en materia de ciencia y tecnología, como a su vez también lo que significan todas las políticas que conjugan inclusión, desarrollo científico-tecnológico y también infraestructura conjuntamente con desarrollo de las economías de carácter regional. Este presupuesto contempla una conjugación de políticas activas en donde el Estado cumple un rol absolutamente sustancial y relevante. Con una política económica activa, con un Estado inteligente, con un Estado que marque ese proceso de reindustrialización del país, que va a seguir invirtiendo en inclusión social directamente a través de la batería de programas que tiene y en infraestructura productiva, en infraestructura social y en infraestructura que sea necesario para seguir mejorando la competitividad de la Argentina, para seguir creciendo durante décadas como lo hemos hecho durante los últimos 10 años. Muchísimas gracias.
con estos lineamientos de lo que es el presupuesto nacional presentado ayer en el Congreso, nos vamos a introducir en el primero de los temas de política, producción y trabajo, presentándoles a nuestro invitado, al diputado Miguel Base de la Unión Cívica Radical. Él es además candidato por el Frente UNEN en la provincia de Buenos Aires como candidato bonaerense, ¿no?, a gobernador. ¿Cómo está? Bien, Fanny, ¿qué tal? Muy bien. Tratando de pensar en la política y en el trabajo que los argentinos en realidad relacionan como dos hechos muy importantes por estas horas, en un año que se va terminando, pero que se proyecta además a un año electoral. Empezamos por el presupuesto. Usted es vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Sí, efectivamente. Bueno, ayer se presentó el presupuesto en la Cámara de Diputados. El ministro de Economía concurrió a la Cámara, acompañado por algunos de sus funcionarios, a hacer esta presentación. En realidad, por supuesto que ahora viene el debate en la comisión, que es importante porque allí van a participar otros funcionarios del Ministerio de Economía, seguramente para detallar más lo que está expresado en el presupuesto. A priori nosotros nos quedamos con alguna preocupación. Yo debo decir que nos parece que es un presupuesto elaborado con mucho voluntarismo, por decirlo de alguna manera, de parte del Poder Ejecutivo. Creemos que el propio Poder Ejecutivo lo define como un plan de trabajo, ¿no? Como las acciones que va a hacer o que piensan hacer para el año próximo en un presupuesto que por lo menos se está presentando en término dentro de lo que obliga la ley, presentando esa iniciativa al Congreso Nacional para que los diputados la debatan. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que para nosotros existen algunos niveles de inconsistencia en los planteos, en los objetivos. Ojalá, nos equivoquemos, ojalá efectivamente, lo digo con toda honestidad, ojalá se cumplan los objetivos planteados en el proyecto. Pero, por ejemplo, a mí me parece que es muy difícil llegar a lograr una inflación del 15,6% como está planteado en el presupuesto para el 2015, partiendo del nivel de inflación que tenemos en el 2014, que es muy alto, y sin generar un mayor nivel de recesión en la economía. La verdad es que yo creo que para lograr eso sería necesario un nivel de inversión muy importante que lamentablemente me parece que no vamos a alcanzar en el 2015. Por eso, por poner un ejemplo, me parece que existen algunas otras cuestiones también, por ejemplo, vinculadas con los niveles de exportación. Ojalá se lograran los niveles de exportación que se están planteando en el presupuesto para el año que viene, pero me parece que con un tipo de cambio como el que está planteado, que es de alrededor de 9,45 pesos promedio para el año que viene por dólar, no creo que sea un valor del dólar lo suficientemente alto como para incentivar las exportaciones. Más allá de que nosotros, y yo particularmente, no soy de los que plantean que hay que tener un dólar demasiado alto y que esto perjudique el consumo interno, somos nosotros defensores del consumo interno, defensores de la realidad económica a partir de las necesidades del conjunto de nuestra sociedad, pero nos parece que hay variables macroeconómicas que condicionan demasiado o que están demasiado condicionadas entre ellas, y a lo mejor este presupuesto no está lo suficientemente bien terminado desde ese punto de vista. Repito, ojalá se diera esto que está planteado en el presupuesto. El temor nuestro es que pase algo parecido a lo que pasó en el 2014, digamos. En el 2013 se planteó un presupuesto para este año que a poco de andar ya no tenía nada que ver con la realidad. De todas formas, el presupuesto que está en curso, si bien tiene que ajustar una serie de variables, es probable que en principio no se van a cumplir con las metas de crecimiento, pero al menos hay algunas otras cuestiones que el gobierno ha tratado de ir corrigiendo hacia fin de año y que pareciera que mínimamente, aunque sea, vamos a llegar empatados, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad es que
tampoco... Con déficit fiscal estaríamos ahí probablemente sí, con un 0,5%. No es un déficit tan grave, no es un déficit tan importante, pero claro, hay otras cuestiones, por ejemplo, el nivel de estancamiento de la economía es preocupante, el nivel de la inflación también es preocupante, sobre todo porque son los sectores medios y asalariados, son más bajos, menos pudientes de la sociedad los que lo sufren, ¿no? Estamos. Y en cuanto a otras metas que también se ha planteado, es probable que el año que viene haya algún tipo de reacomodamiento en las tarifas, sobre todo en las tarifas eléctricas, ¿no? Sí. Con la quita de subsidios, que esto es lo que mantendría el gobierno, y sí hay una meta de alcanzar el autoabastecimiento energético. El presupuesto está de alguna manera planteando los lineamientos que deberían seguir otros gobiernos a futuro. ¿Usted lo ve así? Sí, me parece que eso sería lógico, digamos, siempre tiene que pasar eso, siempre debe existir una continuidad desde ese punto de vista, pero la verdad es que me parece que el presupuesto para el 2015, repito, está elaborado sobre índices que no van a ser los reales. Yo sinceramente me inclino a pensar, incluso que el gobierno sabe, por ejemplo, que la inflación va a ser superior al 15%. Por eso estima una recaudación con un incremento de recaudación de casi el 28%. Entonces, la verdad es que yo creo que me parece que esto no está vinculado a una reactivación importante de la actividad económica, sino que está vinculado justamente al nivel del aumento de precios, que obviamente repercute en el IVA, por ejemplo, y por eso tiene que ver con la recaudación. Ahora, lo otro que me parece también importante es destacar que nosotros hoy tenemos, incluso esto lo reconocía el ministro ayer, un déficit en la balanza comercial en materia de energía de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Es cierto que ahora tenemos la presencia importantísima de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta no puede resolver en poco tiempo esta situación. Hasta tanto empiece a producir la cantidad necesaria, es cierto que está empezando a producir, pero se están dando los primeros pasos. Hasta tanto no se empiece a producir lo suficiente como para resolver este tema, vamos a tener por un tiempo más déficit en la balanza comercial desde el punto de vista energético. De todas maneras, lo importante es que el gobierno entienda que, bueno, que tiene que poner en marcha programas tendientes a resolver de manera paulatina la situación, ¿no? Miguel Bassi, hay un tema, el político, que es el que preocupa y sobre todo aún en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo ustedes el escenario político para ustedes, para el Frente y para la Unión Cívica Radical en particular? ¿Aliarse con quién no? No, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajar muy seriamente para instalar al Frente UNEN, del que ya somos parte, aliados con el socialismo, con el GEN, con los partidos políticos que le dieron origen a este frente, digamos, y convertirlo en una alternativa en la provincia de Buenos Aires y en el país. Nos parece que, bueno, que hay un sector de la sociedad que ya no se siente representada por las distintas expresiones que provienen del justicialismo y que es un sector que está mirando, bueno, la posibilidad de que surja otra alternativa. A mí me parece que nosotros tenemos que trabajar muy seriamente en esa dirección y no necesitamos ir a buscar alianzas con las que nosotros no tenemos grandes niveles de coincidencias. Como Macri concretamente, aunque se nos viene a la mente, aunque uno no lo quiera mencionar, ¿no? Claro, porque la verdad es que el próximo gobierno, nosotros tenemos que apuntar a tratar de ganar las elecciones, de llegar al gobierno y desde el gobierno hacer las cosas como corresponde, hacer las cosas bien. Y el próximo gobierno tiene algunas cuestiones institucionales importantes que resolver, seguramente, pero también tiene cuestiones vinculadas con la economía que resolver. Y tiene que tener una visión coherente, homogénea respecto de la situación de la economía y cómo administrar la relación entre el Estado y la sociedad, el Estado y la economía, la presencia del Estado y el mercado.
Y nosotros ahí tenemos diferencias importantes con el PRO, por ejemplo. No podríamos encontrar desde ese punto de vista coincidencias con un partido que tiene un planteo mucho más liberal respecto a la economía que el que tiene el radicalismo y el socialismo. Por eso me parece mucho más coherente, mucho más atractivo, mucho más serio, bueno, avanzar en una construcción política con estos partidos, el socialismo, el GEN, bueno, la propia coalición cívica, con los que sí coincidimos desde este punto de vista. Ahora tienen un serio problema en la provincia de Buenos Aires porque el piso del kirchnerismo o del Frente para la Victoria sigue siendo alto hasta el momento, y si hubiese una recuperación económica, tal vez al gobierno le daría ese aire que está buscando. Bueno, sí, ojalá la recuperación económica exista, independientemente del resultado electoral, porque siempre las elecciones se pueden, en las elecciones en definitiva, en los procesos electorales se pueden discutir otras cosas, podríamos discutir la educación, la seguridad, otras cosas. Pero ojalá la recuperación económica exista por el bien de la gente, por el bien de todos. Así que eso es lo más importante. De todas maneras, yo creo que nosotros tenemos un espacio importante para trabajar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad es que, bueno, la gente tampoco está del todo conforme con lo que ha hecho el gobierno provincial. Hay muchas cosas pendientes, muchas cuentas, muchos temas a resolver. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que asumir que no hemos sido capaces hasta ahora de convertirnos en una alternativa atractiva para el conjunto de la sociedad, y ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Y con esa autocrítica de Miguel Basse nos estamos despidiendo hasta el próximo bloque. Gracias, diputado, por acompañarnos. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y el tema político y el de la provincia de Buenos Aires nos sigue entusiasmando. Por eso vamos a buscar otra visión, en este caso la del Frente para la Victoria, con Andrea García, la diputada nacional de la zona de Ameguino, y digo porque es la referencia para quienes la han conocido como intendente en aquella oportunidad, muy cercana al Grupo San Martín, al Movimiento San Martín que lidera Julián Domínguez, y kirchnerista de la primera hora, digamos, de siempre. Sí, nosotros somos justicialistas. Somos peronistas. Con Julián Domínguez hemos militado siempre en el Partido Justicialista, es nuestra base, es nuestra historia, y hemos encontrado en la conducción de Néstor y después de Cristina, la verdad, la reedición de una etapa histórica, la que lleva adelante Perón, la que lleva adelante Eva, que uno la había escuchado por nuestros padres, pero que cuando el peronismo había atravesado nuestras vidas no había tenido mucho que ver, no había hecho en la Argentina lo que uno soñaba e imaginaba. Sí, con la llegada de Néstor y Cristina, que está reflejada en ese presupuesto que presentaban ayer, un país industrializado, que genera empleo, un país que incluye, que quiere trabajar para los 40 millones de argentinos y que tiene como condición la defensa de la soberanía y la felicidad del pueblo todo, ¿no? Entonces, desde este espacio nosotros hemos fundado con la conducción de Julián Domínguez el Movimiento San Martín. Nosotros queremos pensar en el futuro del proyecto nacional. Nosotros creemos que Julián Domínguez es uno de los hombres que garantiza la continuidad y la profundización del modelo del proyecto nacional. Nos encontramos recorriendo toda la Argentina, nos encontramos discutiendo con científicos, con docentes, con filósofos, con dirigentes políticos, con intendentes, con legisladores. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y qué dicen que deberían hacer? Digamos, ¿cuál es el reclamo mayor? Porque son las bases de la sociedad con las que ustedes están consultando. Uno siente que la mayoría de los argentinos no quiere volver atrás. Primero y principal, no está dispuesto a entregar las conquistas que tanto nos costaron, no solo al gobierno ejecutarlas, sino a los argentinos recuperar en materia de derechos. Otra cosa que dicen los argentinos cuando uno recorre las provincias
es que es necesario mirar la Argentina desde otro lugar. No podemos mirar la Argentina solamente desde los intereses y de las necesidades de la capital federal. Hay otro paisaje, hay otras esperanzas, hay otras ilusiones y hay otras posibilidades en otras partes de la Argentina que por supuesto integran a la ciudad de Buenos Aires, pero que tienen que posicionarla geopolíticamente a nuestro país en otro espacio. Julián Domínguez plantea la necesidad de repensar la ubicación de la capital, porque solo las colonias y los países que piensan en la producción primaria tienen la capital en los puertos. Nosotros creemos que nuestra producción debemos industrializarla para generar empleo, debemos ser productores de alimentos y sobre todo en este momento de la Argentina, donde vamos camino, como decías vos, al autoabastecimiento. Argentina tiene tierra, Argentina tiene energía, Argentina tiene muchísima inversión en tecnología, tiene que no solo producir granos, sino que tiene que producir alimentos y tiene un sistema educativo que hace muchos años viene cambiando y que necesita varios años más para que todos estemos dentro de esta patria que fue hace unos años atrás bastante cruel con muchísimos argentinos. Ahora, Andrea, viendo eso, los que somos del interior, también sabemos que hay una queja de los sectores productivos porque sienten que las economías regionales en los últimos años, en estos últimos años, es decir, después de haber logrado una gran recuperación, han terminado achatándose y tienen grandes dificultades. ¿El gobierno está en condiciones de poder darles esa mano que están necesitando? No, sí, incluso nosotros hemos votado algunas leyes que van acompañando estas dificultades que se presentan, porque digamos, en una crisis mundial donde hay países que dejan de comprar, donde hay países que subvencionan más aún la agricultura para que no para que en los países menos desarrollados no vendamos, nosotros hemos venido cambiando algunas de las normativas. Lo hicimos con el biodiesel y la industria del biodiesel se ha recuperado en estos últimos meses y además ha superado, ha tenido récord de producción. La Secretaría de Competitividad está trabajando con producciones regionales y nosotros estamos tomando una decisión en la Argentina que lamentablemente la tomamos en soledad. Yo veo a la oposición que está siempre preocupada. Hace 10 años que la veo preocupada. Yo le pediría que se ocupe, que se deje de preocupar. Para preocuparse está nuestra presidenta, que lo hace todos los días, pero que se ocupe y nos acompañe y nos ayude, porque las grandes discusiones las tenemos que tomar en soledad. No nos alcanza con que se preocupen, necesitaríamos que voten con nosotros la discusión con los fondos buitres y necesitaríamos que mañana, que vamos a modificar lo que fue la ley de abastecimiento, que vamos a incorporar un nuevo fuero para la discusión de los consumidores y que vamos a crear un observatorio de precios, necesitaríamos, si están preocupados por la inflación, que nos acompañen con el voto. Porque ¿piensan que con esa ley podrían lograr controlar por lo menos las principales variables que mueven la inflación, que mueven los precios? Una de las maneras de entregarle al Estado herramientas para regular la cantidad, el precio de los productos y sobre todo para intervenir en una economía muy concentrada y en una economía casi extranjerizada. Cuando uno se pone a mirar los niveles de concentración que existen en nuestro país, ya no solo en el sistema agropecuario, sino en la producción de alimentos, donde 2 o 3 empresas tienen el 82% del mercado del pan, donde en materia de siderurgia, en materia de chapa, aluminio, una empresa tiene el 100% del control. Cuando uno se pone a mirar y a analizar en bebidas o en enlatados, 1 o 2 empresas tienen el 82% del mercado, rápidamente comprende que los formadores de precios no son ni el supermercado de la esquina, ni la pequeña empresa que fabrica carros o maquinaria agrícola en este país, sino que los que forman precios son los que tienen el dominio y el monopolio de la industria básica o de la materia prima básica. Y el Estado tiene que tener herramientas para poner límites allí. Algunos me dicen o nos dicen, ahora, cuando se puede,
lo que es terrible que en la Argentina lo hagamos solos. Sí. No importa si es ahora. Bueno. Deberíamos hacerlo todos los que estamos preocupados por garantizarle a los trabajadores que el dinero que tienen en el bolsillo le alcance para criar con dignidad a sus hijos. Ojalá, Andrea, que se logren esos objetivos, pero que también ustedes le den lugar a la oposición a que de alguna forma se meta en la cabeza que tiene que luchar juntos, que a lo mejor esa forma de apoyarlos podría llegar a ser una forma de gobernar mejor si en el futuro les tocará a ellos. Una vez hicimos una alianza con el radicalismo. ¿Y qué les Y pasó? Cobos terminó votando por los grupos concentrados. Hay otros que no. El gobernador de Santiago del Estero es alguien que nos acompaña, que pertenece al radicalismo y nos acompaña en las políticas y en las medidas. Pero bueno, uno los convoca siempre y la búsqueda es el bienestar de la gente. Tenemos solo 2 minutitos y tenemos que apurarnos a preguntarte varias cosas. Si vemos imágenes como la de un Kirchner hablándole a 40.000 jóvenes, ese mensaje que él dio, ¿se lo dio a los camporistas o se los dio a los kirchneristas o al justicialismo? ¿A quién? Al pueblo argentino. Es maravilloso ver 40.000 pibes que fueron a ese lugar a defender lo conquistado. Es maravilloso ver al movimiento Evita llenando el Luna Park. Es maravilloso ver al movimiento San Martín en distintos lugares de la Argentina convocando a hombres y mujeres que quieren seguir trabajando por su patria. Creo que el Frente para la Victoria, conducido por nuestra presidenta, las palabras de Máximo, el entusiasmo de cientos de candidatos que nosotros tenemos, marca que la dirigencia del Frente para la Victoria está dispuesta, más allá de quién le toque ser el candidato, de seguir trabajando por profundizar los cambios que hemos llevado adelante en nuestro país. Y con un candidato a la cabeza, de todas maneras, en las encuestas se perfila el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el máximo exponente dentro de lo que podría llegar a ser los candidatos que se perfilan para presidente. Scioli va a ser uno de los candidatos del Frente para la Victoria, va a haber una interna, las pasos nos va a permitir discutir y por supuesto que quien gane las pasos en el Frente para la Victoria estará acompañado por todos nosotros. Nosotros queremos que sea Julián Domínguez. ¿La definición va a ser en las pasos o va a haber una definición previa dentro del justicialismo? Yo no creo que en las pasos haya tanta cantidad de candidatos como quienes cuentan hoy que tienen la intención y la posibilidad y el deseo de serlo, o al menos así lo dicen. Creo que va a haber dos, pero como mínimo 2 fórmulas. El Frente para la Victoria va a darse el debate y le va a permitir a los peronistas y a todos los partidos políticos que nos acompañan decidir quién es el candidato. Gracias, Andrea García, por acompañarnos. A usted, como siempre, aquí en Política, Producción y Trabajo.